Hola, soy Melissa Landa y les doy la bienvenida a UCI Noticias. A continuación, veamos los titulares de hoy jueves 22 de septiembre. En tema del día, presentamos una nota sobre el exministro Heiner Alvarado, quien se allanó al pedido de la Fiscalía de impedimento de salida del país por 36 meses. El procurador especializado en delitos de corrupción responsabiliza a la justicia española por la condición de no habido del prófugo ex juez supremo César Inostroza. Más de 2 millones de niños menores de 5 años se beneficiarán con el primer lote de vacunas pediátricas contra el COVID-19 que arribó a nuestro país. Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió México la madrugada de hoy en el estado de Michoacán, días después de que otro sismo azotara al país. Alianza Lima venció 2-0 a Melgar por la fecha 6 del torneo clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Hoy, en tema del día, presentamos una nota sobre el exministro Heiner Alvarado, quien se allanó al pedido de la Fiscalía de impedimento de salida del país por 36 meses. En la audiencia, el Ministerio Público también sostuvo que el exfuncionario podría recibir una condena mínima de 8 años de cárcel. El exministro de Vivienda, Heiner Alvarado, no opuso resistencia y se allanó al pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses. Además, dijo estar dispuesto a colaborar con la justicia. Han sido 5 veces en la Fiscalía de la Nación, 2 veces en la supranacional, en la cual hemos estado dispuestos a colaborar, entregando información para que estos temas se esclarezcan. En la audiencia, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria evaluó el pedido de la Fiscalía que tiene como fin asegurar la permanencia del exfuncionario en nuestro país. Tenemos la necesidad de contar con la presencia del señor Heiner Alvarado López dentro del territorio nacional a efectos del esclarecimiento de los hechos, por lo que se hace indispensable, toda vez que en el transcurso de la investigación se llevarían a cabo una serie de diligencias que deberían contar con la participación constante de dicho investigado. El fiscal supremo Marco Guamán consideró que Heiner Alvarado recibiría como mínimo 8 años de cárcel por integrar una presunta organización criminal que lideraría el jefe de Estado para direccionar obras y obtener beneficio económico. Presentó como evidencia la declaración de testigos protegidos y un colaborador eficaz. Agregó que el peligro de fuga es latente. Pretendió desprenderse de la seguridad que le presta el Estado, siendo a las 8:10 de la mañana, y luego, pasado 2 horas ante la presión mediática que se dio en los medios de conocimiento público, a las 10 volvió a instalar su seguridad. El exministro justificó su arraigo laboral con un contrato de trabajo por 10.000 soles mensuales con la constructora HTSAC, que ganó obras con el cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021. El juez Juan Checley anunció que resolverá el pedido en el plazo de ley. Además, la Interpol habría suspendido la orden de captura internacional contra el ex juez supremo César Inostroza. El procurador especializado en delitos de corrupción responsabiliza a la justicia española por la condición de no habido del prófugo ex magistrado. El ex juez supremo César Inostroza se encuentra sin orden de captura internacional, a pesar de que sobre él pesan 2 órdenes de extradición al Perú emitidas por la Audiencia Nacional de España. La defensa de Inostroza directamente habría presentado un escrito en París, la cual habría dejado momentáneo temporalmente sin efecto estas órdenes de captura, ¿no? Estas requisitorias internacionales a través de Interpol. Javier Pacheco, procurador público especializado en delitos de corrupción, aclaró que las autoridades peruanas no son responsables de que el ex magistrado se encuentre prófugo. Atribuir responsabilidad al Ministerio Público, a la Embajada, a Cancillería o a la Procuraduría no es el caso. Es responsabilidad absoluta de que Inostroza esté en esta condición la justicia española. Es la responsable de lo que ha pasado.
Las autoridades peruanas sospechan que Inostroza Pariachi se debe estar movilizando en cualquiera de los 26 países del espacio Schengen. Ya depende de la justicia española, conjuntamente con la policía española, que procedan a la ubicación, captura y nos entreguen el extraditado. El funcionario explicó por qué suspendieron el envío del tercer cuadernillo de extradición contra Inostroza Pariachi. Aclaró que si lo hacían, hubieran beneficiado al ex magistrado, pues le permitiría permanecer en España mientras se realizaba el debido proceso cuando la justicia ya había aprobado su extradición a nuestro país. Por otro lado, el primer lote de vacunas pediátricas contra el COVID-19 arribó a nuestro país. Las autoridades del Ministerio de Salud supervisaron la entrega de las dosis y con este lote se va a poder beneficiar más de 2 millones de niños menores de 5 años. Autoridades del Ministerio de Salud supervisaron la llegada al Perú y entrega de las dosis para combatir el COVID-19 en niños menores de 5 años. Este es el primer lote, la primera entrega que se tiene, que es 1.500.000 dosis, que son dosis especiales de la vacuna Moderna en un vial también diferente para esta población especial, que son aproximadamente 2.4 millones de niños. El Ministerio de Salud instó a la ciudadanía a no bajar la guardia y protegerse con la vacuna contra el COVID-19. Ello teniendo en cuenta que durante la primera y segunda ola murieron más de 200 niños menores de 5 años. En la tercera ola 112 y en esta cuarta ola 60. El COVID no se ha ido, es más, continúa todavía el COVID-19 acá. Hay niños que han tenido cuadros severos. Las vacunas previenen enfermedad severa, previenen hospitalizaciones, a veces hasta ir a la emergencia porque hace cuadros de broncoespasmo, problemas respiratorios. Y no se olviden que también tenemos secuelas o problemas como el long COVID o COVID prolongado, que no va a dejar que nuestros niños se desarrollen adecuadamente. Más de 2.4 millones de niños se beneficiarán con esta entrega, que es la primera de un total de 5 millones de dosis que llegarán para la población infantil. Desde este domingo 25 de septiembre se inicia el proceso de vacunación para los niños menores de 5 años y en regiones la próxima semana. El MINSA informa que los menores que no hayan completado su esquema regular de vacunación también podrán hacerlo. En nuestro segmento Desde las Regiones, César Flores, director de Infomercado, comenta acerca de una posible paralización de obras en la autopista del Sol, tramo de la Panamericana Norte que une Trujillo con Piura. ¿Qué tal amigos de UCIL Noticias? Nuevamente con información de las regiones. Les saluda César Flores, director de Infomercado, y les vamos a comentar en estos próximos minutos información de interés, sobre todo para el sector de las inversiones. Comentarles que en estos últimos días, en estas últimas semanas, se ha generado una preocupación, sobre todo para el tema de la infraestructura vial, pues desde la concesionaria Covisol, responsable de la construcción de la autopista del Sol, ha señalado que posiblemente se vayan a detener las obras de la construcción de esta autopista, que como recordemos es una vía que conecta a el norte del país desde la ciudad de Sullana hasta la ciudad de Trujillo. Esta vía une en ese sentido a 3 regiones, Piura, Lambayeque y también La Libertad. Es una obra que se adjudicó hace más de 13 años por un monto de 490 millones de soles en promedio y que hasta el momento no se termina. ¿Cuál sería la razón? Según han señalado la empresa concesionaria Covisol, argumenta que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en estos últimos meses no ha podido terminar de entregarle los terrenos por donde va a pasar esta autopista, ¿no? Que es una autopista bastante grande, y esto estaría retrasando las obras, lo cual pues
está generando mucha preocupación en el transporte de pasajeros, en el transporte de carga pesada y también en las miles de familias pues, que se trasladan desde el extremo norte del país hasta la mitad del país en esta costa de Trujillo. Hay que señalar que, según ha señalado la empresa Covisol, durante el 2022 el avance de la autopista en esta parte ya del proyecto solo alcanzó el 13% debido, reiteramos, a que al parecer el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha podido entregar los terrenos correctamente saneados para que se puedan generar las obras de esta autopista. Así que vamos a esperar a ver qué dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pues sería muy importante que se puedan dar las explicaciones del caso, pero sobre todo que se puedan avanzar en estos trámites administrativos y se pueda ya tener terminada la autopista del Sol, que lleva más de 13 años de espera en su culminación. Esta es la información que tenemos para esta semana. Se despide ustedes César Flores, director de Infomercado. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Y lamentablemente un terremoto de magnitud 6.9 sacudió México la madrugada de hoy en el estado de Michoacán, días después de que otro sismo azotara el país. Se trata de una de las 1.436 réplicas del terremoto ocurrido el lunes 19 de septiembre. Otra vez, un nuevo gran sismo sacudió México, en esta ocasión de magnitud de 6.9 grados. Y como réplica al terremoto de 7.7 grados del pasado lunes. Ocurrió a la 1:16 hora local, esta vez en el centro de México, con epicentro a 81 kilómetros de Cualcomán, en el estado de Michoacán. Este temblor también llegó a remecer otros puntos como Guerrero, Jalisco y Ciudad de México, donde lamentablemente perdió la vida una mujer. La réplica de hoy, jueves, es una de las más fuertes dentro de las cerca de 1.000 que se han suscitado a raíz del sismo del lunes, en el que fallecieron 2 personas. Precisamente el lunes, todo México conmemoraba justamente un año más de los terremotos más devastadores en su historia, ocurridos en los años de 1985 y 2017, ambos un 19 de septiembre. Llamada a las filas por parte del gobierno desata las protestas en Rusia. El presidente Vladimir Putin anunció una movilización parcial que consiste en que alrededor de 300.000 reservistas tendrán que acudir al campo de batalla. Veamos. Miles de personas en decenas de ciudades rusas se manifestaron la noche del miércoles contra la llamada al frente a 300.000 reservistas por parte de su presidente Vladimir Putin. Principalmente en Moscú y San Petersburgo, más de 1.300 personas fueron detenidas, pero también en muchas otras ciudades. Algunos manifestantes resumían en pocas palabras el sentir actual de muchos rusos. Esta movilización es horrible, decía Mikhail. Putin ha iniciado esta guerra. La mayoría de la gente no la apoya, pero tienen miedo de protestar porque entonces pueden ser arrestados. Efectivamente, el miedo a la movilización parcial decretada este miércoles por Vladimir Putin ha llevado a muchos ciudadanos a huir del país cuanto antes. En las horas inmediatamente siguientes al anuncio del presidente, los boletos para viajar a países donde los rusos no necesitan visa, como por ejemplo Armenia, aumentaron considerablemente de precio. Sin embargo, los más rápidos pudieron huir. Yo no lo llamaría pánico, contaba Sergei, ciudadano que sí lograba abandonar Rusia. Imaginábamos un escenario como este. Los billetes no costaron demasiado, ya que probablemente fui lo suficientemente rápido y pasamos la frontera sin problemas. Simplemente pasamos. Sí, es una visita no programada, confesaba por su parte el joven Nikolai. Tengo 17 años y aún no he recibido una carta de la oficina de reclutamiento, pero estoy estudiando a distancia, lo que puede ser discutido como causa de inmunidad de reclutamiento. Así que nos fuimos. Se espera que los ciudadanos rusos en edad de combatir salgan masivamente de su país, por lo cual aún está por verse qué posturas toman los distintos países de la Unión Europea respecto a una posible prohibición de visados para turistas rusos.
Y continuamos el resumen deportivo del día con el gran Toño Indacochea. Adelante. Hola Meli, ¿qué tal? Gracias por el pase. Muy buenas noches y bienvenidos al bloque deportivo de UCIL Noticias. Empezamos contándoles que, con celebración de Juan Quintanilla, en una noche inolvidable, Alianza Lima venció 2-0 a Melgar este miércoles 21 de septiembre por la fecha 6 del torneo de clausura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva de Matute. Con esta victoria, los íntimos alcanzaron los 24 puntos y se colocaron en el tercer lugar del torneo clausura. Melgar quedó con la quinta casilla y con 22 unidades. Por otro lado, el Cruzeiro regresó este miércoles a la Primera División de Brasil, tras pasar 3 años en la categoría de plata. El equipo de Belo Horizonte, uno de los clubes históricos de Brasil, garantizó su ascenso a la élite del fútbol brasileño, con la goleada en casa por 3-0 ante el Vasco da Gama. En un estadio minerado abarrotado, los espectadores, con su victoria, el Cruzeiro alcanzó los 68 puntos, con 15 de ventaja sobre el Gremio, segundo colocado, y 20 unidades sobre el Vasco da Gama, que se ocupa el cuarto y último de los puestos de ascenso. Para finalizar, en su tercer día de práctica en Estados Unidos, el técnico Juan Reynoso entrenó este miércoles con el plantel completo de la selección peruana, que el sábado 24 de septiembre a las 8 de la noche enfrentará a México en un amistoso que se jugará en la ciudad de California. La blanquirroja se completó tras la incorporación de Luis Advíncula y Carlos Zambrano, quienes arribaron a la localidad norteamericana desde Argentina, donde militan en el club Boca Juniors. Y eso fue todo en la sección de deportes. Nos vemos mañana. Y de esta forma finaliza la presente edición de UCIL Noticias, informativo producido por la Facultad de Comunicación de la Universidad San Ignacio de Loyola. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube de UCIL TV. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana.